Buen día, profesora. Nuestro equipo está conformado por los integrantes Cabrera Buendía, Francisco Javier, Calleja Garibay, Roberto Joel, Flores Camarillo Diego, Guerrero Silva Yasmín Damar, Hernández Arzate Job Gerardo, Martínez Guerrero Jorge Eduardo y Sánchez Martínez Brian Omar. Y en esta ocasión hablaremos de dispositivos y tecnologías LAN y WAN. Como una breve introducción, diremos que las redes de datos se clasifican en 5 lugares: LAN, Local Area Network, ubicada en un edificio; 2, Campus, que se ubican en un conjunto de edificios. Las redes MAN, Metropolitan Area Network, abarcan una ciudad. Las redes WAN, Wide Area Local, abarcan grandes ciudades. Y las redes WAN, Global Area Network, abarcan diferentes países. También encontramos las redes Token Ring en las redes Ethernet. En las redes Token Ring se pueden caracterizar por topología en estrella, 4 o 16 megabytes por segundo, cable UTP o STP, topología lógica de transmisión de tokens, hasta 260 estaciones con cable STP y hasta 72 estaciones en UTP. En cambio, las redes Ethernet se caracterizan por tener acceso múltiple con detección de portada y detección de colisiones, topología física en bus o estrella y topología en bus. El tipo de red más utilizado es la LAN, Local Area Network. Son redes en las que el entorno geográfico suele limitarse a un edificio, compañías, fábricas o un complejo industrial. Los dispositivos que se conectan directamente a un segmento de red se denominan host. Incluyen computadoras, impresoras, escáneres, enrutadores, entre otros. También proporcionan a los usuarios conexión a la red para compartir y crear información. Además, operan en las 7 capas del modelo OSI, ejecutan todo el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento para realizar tareas requeridas. En la evolución de los dispositivos LAN encontramos en la primera capa el repetidor y el hub. En la capa 2 encontramos el NIC, el puente y el switch. Y en la capa 3 podemos encontrar el ruteador. Bueno, yo soy Cabra Buendía Javier y voy a decir lo que es un concentrador o hub. El concentrador es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras para luego poder ampliarla. Trabaja en la capa física del modelo OSI o la capa de acceso al medio en el modelo TCP/IP. Lo primero que debemos hacer es que el tipo de dispositivo, que es un HV, y para ello la mejor forma de explicarlo es situarnos en el ámbito de las redes informáticas, las redes Internet. Y si hablamos de hub, también tendremos que hablar de switch, ya que es, por así decirlo, la versión inteligente de él. Pues un hub, o más conocido en español como concentrador, es un dispositivo mediante el cual podemos conectar varios aparatos entre sí para que puedan comunicarse. Hablando en términos de redes, este aparato es capaz de crear una red de ordenadores conectados entre sí y además con posibilidad de ampliarse mediante otros dispositivos similares. Ahora la tarjeta de red NIC. La tarjeta de red, también conocida como placa de red, adaptador de red, adaptador LAN, interfaz de red física, o sus términos en inglés Network Interface Card o Network Interface Controller, cuya traducción literal del inglés es tarjeta de interfaz de red. Es un componente de hardware que conecta una computadora a una red informática y que posibilita compartir recursos como archivos, discos duros enteros, impresoras e internet entre dos o más computadoras, es decir, en una red de computadoras. Y por último voy a decir las desventajas de los hubs. Los hubs comparten el bando de ancho con todos los dispositivos conectados a él. Los hubs no son dispositivos inteligentes, operan en la capa 1 y no filtran el tráfico. La mayoría de las LAN usan las topografías de broadcast para que cada dispositivo conectado a él vea los paquetes enviados a través de un medio de comunicación. Hola, yo soy el alumno Calleja Garibay Roberto Joel. Yo voy a hablar del broadcast. Todos los broadcast hub reenvían todo el tráfico a todos los dispositivos que están en la red. Pero si el host 1 hace un ping al host 2, todos los hosts ven el ping. Esto provoca que el rendimiento de la red disminuya. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Con un hub inteligente, también llamado puente. Los puentes filtran el tráfico de la red basándose en la dirección MAC. El puente
Mejora el rendimiento de una red al eliminar el tráfico innecesario y reducir al mínimo las probabilidades de que se produzcan colisiones. El puente divide el tráfico en segmentos y los filtra basándose en la estación o en la dirección MAC. Las funciones del puente son: un puente analiza los paquetes entrantes y los envía a descartar considerando la información del direccionamiento. Puede reunir y transmitir paquetes entre segmentos de red. Mantenimiento de las tablas de direcciones. Los tipos de puentes son transparente y de ruta de origen, empleado principalmente en las LAN Token Ring. El conmutador permite establecer conexión entre dispositivos dentro de una LAN. Un switch o puente multipuerto puede reemplazar eficazmente estos 4 puentes. Otra ventaja del switch es que a cada segmento de la red se le dedica un ancho de banda. Un switch no tiene el lujo de broadcast, por lo tanto envía esta información hacia todos los segmentos de la red. El enrutador se utiliza cuando se requiere incorporar un dispositivo de red que permita establecer conexión entre dos redes y que proporcione la ruta más corta para el tráfico de datos. El ruteador filtra el tráfico basado en las direcciones IP. En la dirección IP le dice al ruteador a qué segmento de LAN pertenece el ping y crea dominios de colisión y broadcast. Los cortafuegos se utilizan en una LAN para controlar las comunicaciones, de manera que se permita o se niegue dependiendo de las políticas de la red. El servidor se emplea para proveer servidores y atender las solicitudes de los equipos clientes. Dispositivos y capas. Cada dispositivo no solo trabaja en su capa, sino que también trabaja con capas inferiores. Por ejemplo, un ruteador es un dispositivo de capa 3, pero también en la dirección MAC, que es capa 2, y repite las señales capa 1. Un backbone es la parte de una red que actúa como ruta primaria, con mayor frecuencia proviene de y se destina a otras redes. Tecnología token. IBM desarrolló esta tecnología en los 70s, ocupó el segundo lugar en importancia después de Ethernet y se codifican las señales con base al método Manchester. Los tokens significa trama y contiene información de control. La posición del token permite que un dispositivo de red transmita datos a la red. Delimitador de inicio informa a cada estación de la llegada de un token o de un trama. Byte de control de acceso contiene los campos de prioridad y de reserva, así como un bit de token y uno de monitor. Delimitador de fin señala el fin del token o de la trama de datos. Contiene bits que indican si hay una trama defectuosa y una trama que es la última de una secuencia lógica. Trama de datos comandos. El tamaño de las tramas de datos comandos varía según el tamaño de la información. Los tramas de datos transportan información para los protocolos de capa superior y las tramas de instrucciones contienen información de control. Yo soy Brian Omar Sánchez Martínez y les voy a hablar de la transmisión de tokens. Es un método de acceso mediante el cual los dispositivos de red acceden al medio físico de forma ordenada basándose en la posición de una pequeña trama denominada token. El token ring y EEE 802.5 son los principales ejemplos de las redes de transmisión de token. El control de acceso al medio en token ring está conformado por la transmisión de tokens, un sistema de prioridad y mecanismos de administración. También les voy a hablar de la tecnología FDDI. Significa Interfaz de Datos Distribuida por Fibra Óptica. Fue creado a mediados de 1980. Se utiliza para enlaces backbone y conexión de computadoras de alta velocidad. La velocidad de transmisión es de 100 megabits por segundo. Emplea fibra óptica y cable UTP. Los campos de una trama FDDI. Empieza por un preámbulo seguido de un delimitador de inicio, control de trama, dirección destino, dirección origen, los datos, la secuencia de verificación de la trama, delimitador de fin y estado de la trama. Aquí, como podemos ver, es la topología física de FDDI. Bien, les hablaré sobre DAS,
Estación de doble conexión. Dispositivo es un dispositivo conectado a los anillos FDDI, tanto primario y secundario. Es una conexión que brinda redundancia para el anillo FDDI. Cuando falla, la estación puede reiniciar el anillo primario y al secundario. También se le denomina como estación de clase A. SAS, estación de única conexión. Es un dispositivo que solamente se conecta al anillo primario FDDI de un anillo denominado estación de clase B. Tecnología de Ethernet. La tecnología de bus fue desarrollada en los años 70. Se usaba UTP, STP, coaxial o fibra óptica. El broadcast es característico en este tipo de redes. El control de acceso es una función del protocolo CSMA entre CD. Envía un mensaje de manera que utilizando el protocolo CSMA sobre CD detecta cuando está ocupado o cuando no. Codificación diferencial de Manchester. Tiene una codificación digital de transición a la mitad del periodo de un bit. Se utiliza para un reloj y una transmisión de comienzo de periodo de un bit indicando un 0. El esquema de codificación es utilizado por las redes IEEE 802.5 y Token Ring. La colisión es en un Ethernet cuando varios intentan hacer una transmisión simultáneamente, es decir, cuando varios intentan enviar los mismos archivos a la vez. Ahí se derivan archivos dañados. Cuando chocan, esto ocasiona que se dañen. Existen algoritmos de contención donde se usan tanto para disminuir las colisiones como para administrar la competencia por el medio. También el dominio de la colisión, los casos en los cuales ocurren las colisiones en Ethernet, el área de la red que se propagan en las tramas que se colisionan. Los repetidores y los hubs propagan las colisiones. Los switches de LAN, puentes y routers no lo hacen. Broadcast es un paquete de datos enviado a todos los nodos de una red. Los broadcasts se identifican mediante la dirección de broadcast. Esto significa que solamente de un nodo van a enviar a todos los demás nodos. Switch de Ethernet hace que varios usuarios se comuniquen en paralelo a través del uso de circuitos virtuales con una red de entorno libre de colisiones. Esto aumenta mucho más el ancho de banda disponible en el medio compartido. Es muy económico ya que el hardware y cableado puede ser reutilizable. En estos cables también no se pierde tantos datos por los que viajen a través de él. Switch de LAN de capa 2. Funciona con solo direcciones MAC y no considera la dirección IP y ningún elemento en capas superiores. No existe un dominio de colisión, existe un puente multipuerto, ya que proporciona datos de transferencia de dirección directa de datos entre dos dispositivos dentro de una red LAN. Tiene una tabla de direcciones del control al acceso del medio MAC. Descripción general de switching de LAN. Tiene un acceso dedicado y elimina colisiones. Aumenta su capacidad y conversaciones simultáneas. Tiene ventajas como reducción de colisiones, múltiples comunicaciones, una red mejorada, alta velocidad y super alta productividad. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las operaciones de switch en la LAN. El principal objetivo de este es optimizar el ancho de banda en la red y las características son que envía las tramas de acuerdo con las tablas de envío, opera en la capa número 2 del protocolo OSI y los envíos son basados en su dirección MAC. En la parte derecha podemos ver una imagen de lo que acabo de decir. También tenemos la tabla de comunicación. La LAN switching ofrece mejores métodos de eficiencia para optimizar las sustancias del uso del ancho de banda en una red y proporciona una gran cantidad de ancho de banda agregado. Luego tenemos la conmutación LAN. La conmutación hace referencia a la acción de establecer una ruta entre un emisor y un receptor para el flujo de transmisión y recepción de datos. Estas redes LAN ocupan unas que se llaman broadcast. Esta tiene la característica de que todos los usuarios que estén conectados a esta pueden recibir el paquete de información que se desea enviar de manera simultánea, sin necesidad de estar enviándolo uno por uno. Las características de la conmutación LAN es que habilita el acceso dedicado, elimina las colisiones y aumenta la velocidad y soporta múltiples conexiones simultáneas. También está la segmentación. Esta aísla el tráfico entre segmentos, reduce el tamaño de dominio de colisiones, separa los dominios dividiendo la red en segmentos filtrado del tráfico
basado con las direcciones IP y MAC. Para implementar se emplean switches, routers y puentes. Un puente o switch reduce el tráfico que experimentan los dispositivos en todos los segmentos conectados, ya que solo se envía a un predeterminado grupo de estos. La segmentación con puentes. La característica de esta nos permite reducir la cantidad de usuarios por segmento. Los puentes guardan y envían a todos los tramos basándose en la dirección de la capa 2, como lo hemos mencionado del protocolo OSI. Aumenta la latencia y optimiza la red. Del lado derecho podemos apreciar la imagen, donde se puede apreciar en el centro la red y a los extremos los segmentos, y cada uno está conectado a un puente y esta a su vez proporciona una pequeña red. Luego tenemos la segmentación con switches LAN. Esta elimina las colisiones a través de la microsegmentación, ocupa una tarjeta de red para poder estar en línea y la latencia baja y alta velocidad en las tramas en cada puerto e interfaz. Aquí podemos apreciar en la imagen que tenemos un switch al centro y cada equipo está conectado al switch de manera directa. Para los que no saben, la colisión es el mecanismo previsto en la Ethernet para la regulación del tráfico. Y por último tenemos la segmentación en router. Mejor para manejar mayor funcionalidad y múltiples rutas activas. Esta tiene el dominio de broadcast y de un tamaño pequeño y opera en las capas número 3 y 4 del protocolo OSI. Un router le ayuda a conectar varios dispositivos a internet y a conectar los dispositivos entre sí. Además pueden usar routers para crear redes locales de dispositivos. Estas redes locales sirven para compartir archivos entre dispositivos o permitir que los empleados las compartan herramientas de software. Luego tenemos la red WAN. ¿Qué es una red WAN? Básicamente la red WAN es un tipo de red que interconecta las redes MAC y LAN, red de área metropolitana y red de área local. La principal función de la red WAN es interconectar estas, pero a nivel mundial, y permitiendo la transmisión, recepción de datos, ya sea en datos, videos o audio, entre países o continentes. Las redes WAN cubren una gran área geográfica. Estas pueden ser privadas o públicas, conectado a todo el mundo a la red, ya sea para fines corporativos, educativos, gubernamentales, etc. Esta red ocupa varios dispositivos electrónicos, físicos o protocolos de datos. Los usuarios que se desean conectar a una red WAN deben suscribirse o firmar a un proveedor de servicios, ya sea para fines de teléfono, telegrafía u otro. En este caso hemos puesto aquí como ejemplo a Cisco, una empresa de origen americano, pero que milita en todo el mundo y es una de las empresas con mayor ranking. Las redes WAN usan protocolos semejantes a las redes de los servicios digitales integrados, como la versión ISDN o el Frame Relay, y las portadoras proveen servicio para transmitir los datos por la Wide Area o áreas extensas. Las WAN se conectan a la ubicación de cada servidor o a los servicios externos, entre paréntesis base de datos, y usuarios remotos. La WAN lleva información de tipo voz, dato y video. Una WAN funciona en 3 capas del protocolo OSI. Telefonía y datos son los servicios que más se usan para la red WAN, la cual está conectada a la oficina central del proveedor para el uso de las herramientas o conexiones entre usuarios y la oficina central dando un área de conexiones. Y por último, los tipos de proveedor de servicios WAN se clasifican en 3 partes. Número 1, circuito switching. Este acceso le da a cada usuario un dedicado camino a la red. Hay llamadas de instalación de fase. Esta configuración limpia e instala las llamadas telefónicas de los usuarios, también llamada señalización. Otro sería el Time Vision Multiplexing, o entre paréntesis, o como abreviación TDM. Datos de distintas fuentes tienen banda ancha asignados a una sola media. TDM evita congestionar facilidades y retrasos de variables. Y por último, el Frame Relay. Información contenida en acciones de marcas de banda ancha con otra WAN Frame Relay suscrita. A diferencia de TDM, esta usa 2 capas identificadas y permanentes en los circuitos virtuales,
mejor conocidas como PVC-S. Gracias y eso fue todo.